Cabe destacar que, si bien hay fórmulas matemáticas y se pueden resolver a mano, esto siempre es más conveniente cuando trabajamos con pocos datos. 4 datos, 10 datos, 20 datos. Pero ya si tenemos que trabajar con un volumen mayor de datos, entonces en ese caso las hojas de cálculo de Excel, por ejemplo, y de un montón de programas estadísticos que existen, algunos gratuitos, otros que son programas pagos. eh, bueno, es la forma actual para resolver este tipo de, de cálculos estadísticos. Vimos hasta aquí entonces, estadísticos de tendencia central, nos indican el centro, en dónde se agrupan, ¿sí? En dónde se posicionan los determinados datos o los determinados estadísticos. Al contrario, tenemos los estadísticos o las medidas estadísticas de dispersión, que nos muestran cómo se alejan los datos de mi conjunto con respecto justamente a esos datos centrales. Y ahora veremos la posición, los estadísticos de posición y los estadísticos de forma. Los estadísticos de posición determinan posiciones justamente en mi conjunto de datos que nos permiten describir o comparar con el resto de los datos. Es decir, nos dividen a nuestro conjunto de datos en grupos de cierta cantidad de datos o de individuos y nos describen, bueno, qué ocurre con nuestro conjunto de datos hasta esa posición o hasta ese dato específico. Los podemos llamar de varias maneras, cuartiles, deciles, percentiles. Vamos a ver que son todas equivalentes estos distintos nombres, ¿sí? Hay un nombre general, por así decirlo, que es cuantil. Y los cuantiles, un cuantil o los cuantiles, son eh, conceptualmente un valor de la variable por debajo del cual se encuentra una determinada frecuencia acumulada, ¿sí? Vamos a ver que hablaremos de cuartiles, siempre en el caso en que nosotros dividamos a nuestro conjunto de datos en 4 partes iguales. Por ejemplo, el cuartil 25, perdón, el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3 nos están dividiendo a nuestro conjunto de datos en 25%, el primer 25%, el cuartil 2 en el 50% y el cuartil 3 en el 75%. Para entender también esta idea, piensen que el cuartil 1, como acabo de decir, corresponde a el dato o el valor de la variable por debajo del cual tengo al 25% de los datos. Pero por encima de este, tengo el 75% restante del conjunto, del total, ¿sí? De manera similar, el cuartil 2 me dice el 50%. En este caso sí tengo un 50% por debajo de ese valor y un 50% por encima de ese valor, ¿sí? Y de manera similar, el cuartil 3 con un 75% por debajo de ese valor y un 25% por encima de ese valor. El cuartil 4, en definitiva, es el 100% de los datos, ¿sí? Los deciles, de manera equivalente, como les decía, consiste en dividir a mi conjunto de datos en 10 partes iguales. Es decir, voy a tener un decil 1, un decil 9, 10, ¿sí? Y cada uno representa un 10% de mi conjunto de datos. Y yo siempre que pienso, por ejemplo, en el decil 8, ese valor me va a estar indicando no solo el 80% de los datos, sino que por debajo de ese valor hay un 80% y por encima de ese valor hay un 20% restante de los datos. Y los percentiles, de vuelta, nuevamente, la idea es dividir al conjunto de datos en 100 partes iguales, ¿sí? Entonces cada una está representando un 1% de los datos. Aquí, un equivalente entre cuartil, percentil y decil sería, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del cuartil 2. El cuartil 2 es el 50% de los datos. Este valor equivale al percentil 50 o equivale al decil 5, ¿sí? Todos estos, de cualquier manera que me refiera, lo que quiero decir es que corresponde al 50% de los datos, por debajo, en este caso, y por encima de ese valor de la variable. Cabe destacar que el cuartil 2, como veremos a continuación, además coincide con el valor de la mediana. Acuérdense que era la medida estadística de tendencia central que me divide justamente a mi grupo completo de datos en dos grupos iguales, dos mitades iguales. Como les decía recién, cuartil 1 corresponde al 25% de los datos,
por debajo de ese valor y por encima el 75 restante. Cuartil 2, como les dije recién, es el 50% de los datos y el 3 es el 75%. Fíjense además que los cuartiles también tienen fórmulas matemáticas para calcularlas, en particular son como las más sencillas porque si bien lo podemos expresar como un cociente o bien como un producto de 0,25, 0,50 o 0,75, recuerden, 25%, 50% o 75% del conjunto de datos más 1. ¿Sí? En grupos impares, también similar a como ocurría con la mediana, es más sencillo, por así decirlo, calcularlo. Por ejemplo, el cuartil 2 para un conjunto impar es el valor que me divide exactamente por encima y por debajo la misma cantidad de datos. En este caso tenemos 11 datos, por debajo de este valor voy a tener 5 datos y por encima 5 datos. ¿Sí? Entonces, en este caso es, si no me equivoco, 1,70. En un grupo de datos pares, ahí se complica porque va a ser siempre un valor intermedio entre dos datos. Entonces, en estos casos, ¿sí? Se aplica otra fórmula o se complejiza un poco la forma de obtener ese dato preciso y es aplicando esta fórmula de varios términos en donde yo tengo que tener en cuenta no solo los valores de la variable, por ejemplo, en este caso son las calificaciones obtenidas en un examen de estadística, ¿sí? Sino que además tengo que tener en cuenta las frecuencias absolutas y la frecuencia acumulada, ¿sí? La posición, por ejemplo, yo quiero saber el 60% de los estudiantes, ¿cómo le fue en el examen? De un total de 20 estudiantes. Yo primero tengo que calcular este numerito o este término de la fórmula que es K por N sobre 100, ¿sí? En este caso, K se refiere a qué quiero averiguar, qué cuantil quiero averiguar. En este caso quiero averiguar el 60. Imagínense, estamos hablando entonces de un percentil 60, el 60% de los estudiantes. Entonces hago el 60% básicamente de 20. Ese valor es 12. O sea, yo quiero saber entonces de mi conjunto de datos, que son 20, el 60% son 12, ¿sí? 12 de los estudiantes. Ah, no solo el 12, no solo 12, sino a 12 de los estudiantes, ¿sí? Son más de la mitad. Eh, ¿Cómo les fue en el examen? Bueno, entonces puedo ver que eh, para completar esta fórmula, yo tengo que tener en cuenta entonces esos dos estudiantes, y fíjense que si nos vamos a las frecuencias acumuladas, el valor 12, ¿sí? Los 12 estudiantes, están entre, no existe ese valor acá registrado, ¿sí? O alcanzado, obtenido aquí, pero es un valor que va a estar entre 11 y entre 14, entre una frecuencia acumulada de 11 y de 14. Entonces, ¿qué veremos? Que eh, ese valor corresponde a los datos de la variable 4 y 5, ¿sí? Entonces, o sea, calificaciones entre 4 y 5. Vamos a buscar ese valor, precisamente, ¿sí? Y bueno, veremos que el percentil 60 va a ser igual a la suma de, aquí tenemos el número 4, que es este término de la fórmula, límite inferior. Es decir, el valor de la variable menor a ese 12, ¿sí? El menor a ese 12 corresponde a 11 como frecuencia acumulada, 4 como dato de la variable. Y después vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta. Aquí está representado como un tercio, ¿sí? 1 sobre 3, que es este término de la variable, 1 sobre f sub i, que corresponde a el valor de la frecuencia absoluta, donde está también el cuartil de interés. Fíjense que deberíamos ver el valor es intermedio, entonces entre 4 y 5 le corresponde este valor de frecuencia absoluta, 5. Perdón, 3, corresponde al dato 5. Y ahí hacemos un producto de 12, el valor que tuvimos recién, y 11. 11 nuevamente es la frecuencia acumulada del valor inferior de la variable, o sea, de 4. Fíjense entonces que relaciona frecuencias acumuladas, frecuencias absolutas, para dos valores de la variable, tratando de encontrar un valor, en este caso el percentil 60, que está entre estos dos valores de la variable.
finalmente el resultado es 4,33, ¿sí? Ese es el percentil 60, es decir, que el 60% de los estudiantes obtuvo una calificación de hasta 4,33, ¿sí? O sea, el 60% de los estudiantes tuvo una calificación menor a 4,33. Yo puedo tener conclusiones a partir de eso. Quizás el examen de estadística fue muy complicado, quizás los estudiantes tenían más dificultades a la hora de resolver determinados ejercicios o no, ¿sí? Eso es un poco la idea de tanto cálculo, de tanto numerito y también de tener en cuenta las frecuencias absolutas, los valores de la variable, entre otras cuestiones. Tenemos los estadísticos de forma, entonces, hasta aquí los de posición y los de forma. Fíjense que los de forma lo que hacen un poco es relacionar gráficos de distribución de frecuencias con las medidas estadísticas. Quiero aclarar que cuando hablamos de gráficos de distribución de frecuencias, nos estamos refiriendo a, básicamente, la tabla de frecuencias, pero en forma de un gráfico. Y fíjense que asume estas formitas que vamos a ver ahora acá, en las que una forma de esa distribución le vamos a llamar simétrica, porque tenemos en el centro de la distribución, en el centro de esta distribución, imagínense como si fuera en el centro de la tabla de frecuencias, tanto la media, tanto la mediana, como tanto la moda. Es decir, que el promedio, el valor que me divide el 50% de mis datos, y el valor que más se repite, exactamente en el centro. Es lo que vemos acá con esta línea roja. Entonces es una forma de esta distribución simétrica, ¿sí? Ocurre que justamente no sucede todo el tiempo eso en los conjuntos de datos, sino que, por ejemplo, podemos tener la moda en un punto, la mediana en otro punto, y la media incluso más alejada de las otras dos unidades de tendencia central. O al contrario, fíjense lo que ocurre en el gráfico de la derecha. Fíjense entonces justamente estas distribuciones de frecuencias, ¿sí? Son asimétricas hacia la izquierda o asimétricas hacia la derecha, ¿sí? Fíjense que lo que más se desplaza, lo que más se aleja de las medidas de tendencia central es la media, ¿sí? La media suele moverse hacia valores inferiores o hacia valores superiores con respecto a la mediana, ¿sí? Básicamente por una característica que tiene la media, que era la sensibilidad con los valores extremos. Si hay valores mucho más chicos, por ejemplo, que el valor de la mediana, el valor central, que el valor del 50% de los datos, la media se va a hacer más pequeña, y el caso contrario ocurre cuando hay valores extremos mucho más grandes, ¿sí? La media va a ser mucho mayor que, por ejemplo, el 50% de los datos. Y bueno, justamente estas diferencias, estas discrepancias que hay entre media, mediana y moda, son los que me van a estar indicando la simetría en mis datos. Quiero aclarar con respecto a los gráficos de distribución, lo veremos en la clase siguiente, en las clases siguientes de la materia. En definitiva, lo que quiero que tengan en cuenta es que si nosotros representáramos a una tabla de frecuencias en forma de un gráfico, ¿sí? Veríamos claramente estas formas que estamos viendo aquí en esta presentación, ¿sí? Pero en definitiva, demuestran la información que está en una tabla de frecuencias. Un poco habíamos dicho en el caso de la moda, cuando vimos la medida de tendencia central moda, que podíamos tener situaciones de unimodales, donde hay un único valor que se repite más. Por ejemplo, en este caso sería, a modo de ejemplo, el número 3. Podría ser bimodal, hay dos datos que se repiten con mayor frecuencia, por ejemplo, en este caso el 2 y el 5. O multimodal, donde no hay un único dato o dos datos que se repitan más que otros, sino que todos tienen la misma posibilidad o la misma, por así decirlo, la misma condición de ser moda. Entonces, en ese caso hablamos de multimodal. Y existe otro término que se denomina kurtosis, que también me permite a mí identificar en una gráfica de frecuencias de datos que está más o menos aplastada.
esta forma, más puntiaguda si se quiere, más aplastada o mucho más aplastada, tiene diferentes nombres, lepto, meso o platicúrtica, y básicamente nos está indicando, nos está indicando por ejemplo, si pensamos en la moda, siempre pensando en la moda, una forma más puntiaguda es que ese dato, en particular, ese dato se repite con mucha mayor frecuencia comparado con el resto de los datos, ¿sí? Y esto es, perdón, lo que quiero decir es en gráficas simétricas, ¿sí? Recordemos, media, mediana y moda están bien ubicados en el centro de la distribución de los datos, a diferencia de lo que ocurre con las multimodales o bimodales, ¿sí? Eso es todo hasta aquí. A continuación vamos a trabajar con la parte práctica y ver un poco implementadas las características o las estadísticas, las medidas descriptivas estadísticas, para poder de manera práctica resolver situaciones de conjuntos de datos eh, más, más claros, ¿sí? Más reales. Vamos.